pero ¿qué pasa si tú cambias la pregunta y en lugar de decir, oye, ¿cuáles son tus problemas? Les dices, oye, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué te late? O sea, ¿qué podríamos hacer? Entonces ya te dices, yo quiero hacer esto. Entonces te vas introduciendo a sus habilidades, a sus potencialidades. Bienvenidos a LFM Opinión. Hoy tenemos un invitado de lujo. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, es Héctor Castillo Bertier. Héctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Héctor es un sociólogo, investigador, escritor de libros, conductor de programas de radio, pero sobre todo un hombre que se ha dedicado toda su vida a trabajar en temas muy específicos, en la basura, en la juventud y la violencia de la juventud, y entiendo que también el abasto de alimentos. Y su trabajo no nada más es en la Ciudad de México, ha logrado hacer un proyecto muy importante, se llama Circo Volador, que está en 25 ciudades de la República. Pero, Héctor, mejor platícanos tú de tu vida y de tu proyecto. Pues mira, yo creo que valdría la pena hacer una pequeña referencia. Efectivamente soy sociólogo, bueno, nadie es perfecto. Pues siempre me pregunté cuál es la utilidad práctica de un sociólogo, o sea, ¿qué puede hacer un sociólogo por la sociedad, no? Y descubrí que lo más interesante, más allá de escribir libros y dar conferencias o dar clases, ¿no?, era incidir directamente en los ciudadanos. Y entonces las temáticas que yo trabajo de investigación siempre tienen una presencia muy fuerte de comunidades grandes de personas que tienen que ver con toda la gente de la ciudad y buscar ahí que el trabajo sociológico tenga un impacto. Efectivamente los tres temas que mencionaste son correctos, es primero la basura, después el abasto alimentario, que implicó, digamos, el cierre de la Merced y la apertura de la central de abasto, y luego el tema de jóvenes y violencia. Y simplemente te menciono que cuando yo estudié la basura en 1977, que ese es el tiempo cuando arrancamos, la basura no era un tema de investigación social, no había un problema con la basura, o sea, todo el mundo sabía que la basura se iba, se la llevaban y era gratuita y no pasaba nada. Y como no había libros, no había información, me tuve que meter al mundo de la basura. Empecé trabajando como barrendero. Entonces lo primero que fue, mi primer trabajo fue ser barrendero en la ciudad. Estuve en 2 delegaciones, un mes en una delegación, otro mes en otra, ¿no? Y después me enteré que con el camión de basura, pues recoges la basura de toda la ciudad. Y todos los negocios de la ciudad le entregan la basura al mismo camión de basura, pero con acuerdos directos. Entonces todos los negocios que tiran basura regularmente se llaman fincas. Entonces todos los camiones tienen un número de fincas. Entonces hay camiones que tienen una ruta con fincas carísimas, muy grandes, muy modernas, muy exitosas, o fincas muy chiquitas, muy medianas, muy pobres, ¿no?, en Iztapalapa. Y todos recogen la basura de alguna forma. Y después, en ese tiempo, todos íbamos a tirar la basura a Santa Cruz Mellehualco, que era el enorme tiradero que teníamos ahí a la salida de la carretera Puebla, y ahí vivían 15,000 pepenadores. Entonces estuve 2 meses como barrendero, después estuve 4 meses como machetero de camión recogiendo la basura, y después me hice amigo de una familia de pepenadores y me fui a vivir de pepenador al tiradero de basura. Y entonces a lo largo de un año aprendí que había un mundo atrás de la basura, mucho más allá de lo que estábamos viendo y de los registros oficiales. Entonces, de ese trabajo de investigación de licenciatura salieron 2 libros, La sociedad de la basura y El tiradero, antropología de la miseria. Y con ese trabajo me contrató la universidad y me dijo, no, pues vente a trabajar de investigador, y pues ya me quedé de investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Y los otros dos temas fueron coincidentes, o sea, cuando se iba a cerrar la Merced, se dijo se vayan a ir a la central de abasto, me habló el director, me dice, oye, pues tú ya fuiste barrendero, machetero, pepenador, no te quieres volver comerciante, ¿no? Y bueno, pues me volví ambulante y me fui a vender cosas a la Merced, porque yo había nacido en el barrio de la Merced, entonces me dice, pues regrésate al barrio y dime qué está pasando en el barrio, quiénes son los que viven, cómo se van a ir, etcétera. Y pasamos muchos años. Es un cambio que sin duda alguna... Muy importante. Y estuvimos ahí, escribimos libros también, salió mi tesis de maestría y estábamos en eso cuando en 1987 el gobierno de la Ciudad de México volvió a tener un problema, pero de violencia con los jóvenes. Y de la regencia de la ciudad, con Ramón Aguirre, vino su coordinador de asesores, Juan Benito Coquet, y le solicitó a la UNAM pues un diagnóstico de lo que estaba sucediendo. Y entonces me habló el director, me dice, ¿no te quieres volver pandillero? Le dije, pues nos volvemos pandilleros. Y entramos al asunto. Y así empezamos a trabajar en 1987 el tema de jóvenes y violencia. Y a partir de ahí, pues encontramos con que los jóvenes no tenían espacios, la escuela no funcionaba, el empleo estaba reducido, la transmisión de valores era muy escasa, etcétera. O sea, todas las problemáticas que tienen los chavos. Pero más que los problemas de los chavos, lo que encontramos es que muchos de ellos se quieren integrar, pero no saben cómo. O sea, a dónde se dirigen, dónde se anotan, qué tienen que hacer para entrar, digamos, a una sociedad que no los quiere ver como adversarios, sino como partícipes, ¿no? Y entonces, pues empezamos a trabajar con ellos en la calle. Llegó un momento en que teníamos muchísima gente en la calle y el mismo gobierno me dijo, ¿sabes qué? Búscate un predio porque ya juntábamos 3,000 o 4,000 chavos. Y entonces me dieron un libro con las propiedades del gobierno de la Ciudad de México y me dicen, escógete un lugar. Y había de todo, o sea, había bodegas, las CONASUP, las viejas tiendas del departamento, edificios, casas. Y me encontré un cine que se habían hecho a finales de los años 50, principios de los 60, 3 cines populares muy grandes. El cine que nosotros estamos se llama el Cine Francisco Villa, está atrás del mercado de Jamaica. En una zona muy violenta, muy olvidada, vivían unos teporochos adentro, tenía 12 años de abandono, el cine estaba cerrado completamente, pero iban a construir, ya había leído yo en algún texto, que iban a construir una estación de metro afuera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije a la directora de Desarrollo Social, le dije, pues el Cine Francisco Villa está bien. Y entonces en 1994 me dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí están las llaves del cine. Pero en 94 vino una cosa que tú debes recordar bien, que se llama el error de diciembre. Y con el error de diciembre, pues el gobierno no tiene dinero, se va al caos todo el asunto y me dice, pues aquí están las llaves, pero no hay lana. A ver qué haces. Entonces le dije, pues dame las llaves y déjame ver qué. Y entonces tuve que cambiar otra vez, dejé de ser pandillero y me volví promotor cultural. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos reactivar ese espacio y cómo volverlo autosustentable, autosostenible, o sea, porque pues era un espacio muy grande, muy viejo, muy abandonado y había que meterle agua, luz, electricidad, paredes, pintura, todo lo que y gigantesco. Entonces, lo hicimos a través del trabajo radiofónico en diversos programas de radio que teníamos, y juntamos a los chavos y curiosamente, fíjate, cuando por radio les dije, ¿saben qué? Tenemos un espacio que podemos rehabilitar, ¿no? Empezaron a llegar los chavos, estos pandilleros, estos chavos banda, empiezan a llegar, pero no llegaron solos, llegaron con sus papás, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus primos, con sus mamás, ¿no? Es decir, oye, pues sí venimos a ayudar, pero pues todos queremos ayudar, pues entonces a ver qué hay que hacer. Y había que hacer todo, entonces las reparaciones de vidrio, las de aluminio, las de electricidad, las de gas, todo, se empezaron a armar pequeños tallercitos para recuperar el espacio. Entonces recuperamos el Cine Francisco Villa con mucho trabajo comunitario y con mucha colaboración de gente que llegó a trabajar con nosotros.
Y así siguió, nos tardamos más o menos como 3 años y medio en más o menos rehabilitarlo y poderlo abrir. Y ahí fíjate que yo quisiera mencionar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando gana la elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Un día él conocía el proyecto y me dice, oye Héctorito, me dice, tu circo volador lo vamos a convertir en política pública. Entonces volteé y le dije, ay ingeniero, no lo haga por favor porque lo va a matar. Le dije, porque ahorita usted nos quiere mucho, nos va a dar recursos y va a estar muy bien. Y después va a venir otro gobernante y va a decir, ay, eso es de Cárdenas, ciérrenlo, quítenlo, ¿no? Porque es lo que pasa con nuestras políticas públicas. En general no son de largo plazo y tienen vidas muy cortas. Le dije, y nosotros estamos trabajando en la autosostenibilidad económica de este proyecto, y ya casi la tenemos. Entonces me dijo, pues ayúdame, dice, porque necesito una política pública para jóvenes. Y entonces con Alejandro Aura, que era su jefe de cultura, su secretario de cultura ahí en la Ciudad de México, nos sentamos y diseñamos con ellos y mucha gente más los faros, las fábricas de artes y oficios. Y entonces se hizo una política pública para jóvenes, que son los faros que existen en la Ciudad de México, que ahí se hizo 7 por ahí, y nosotros que nos mantuvimos independientes. Y así seguimos trabajando de una forma independiente con el trabajo con los jóvenes y por supuesto aprendiendo de los chavos, de todo lo que nos enseñaban, decían, tocaban, cantaban y nos mostraban todos los días. Claro. Tú mencionaste algo muy, muy importante, Héctor. Son muchachos que están buscando la aceptación de la sociedad, que quieren hallar un espacio propio en la sociedad, pero que no lo hallan, y en gran parte porque no existen políticas públicas para los jóvenes. Y a mí me llamó mucho la atención leyendo el material que me enviaste, que tú hablas de una horizontalidad de edades y que tú lo que pretendes es comunicar dos mundos, el mundo, vamos a llamar, de la abundancia y el mundo de la desigualdad. A un joven le tocó nacer en una familia muy humilde y a otro le tocó nacer en una familia acomodada. Pero sin embargo, comparten una visión del mundo por la edad que tienen. Generacionalmente tienen más en común ellos que con lo que pudieran tener con nosotros los mayores, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque estamos viviendo una realidad de polarización y yo encuentro por primera vez desde hace muchos años un proyecto que lo que busca es precisamente acortar esa polarización y encontrar las identidades que comparten estas juventudes mexicanas por más diferencias y contradicciones que puedan tener. Y mi pregunta sería, si hay, no nada más por parte de los muchachos que no han tenido muchas oportunidades, hambre de hallar espacio en la sociedad, pero en las clases acomodadas sí hay disposición para esta comunicación, para este entendimiento. Sí, fíjate que hay varios elementos de lo que dices que son importantes. Primero yo quisiera subrayar, no es que trabajemos nada más con jóvenes marginales, o sea, déjame aclarar el asunto. Tenemos una enorme población de pobreza en este país, grandísima, enorme. Cuando nosotros contamos a las pandillas, teníamos una población solamente de jóvenes con cifras oficiales, entre los 15 y los 29 años, teníamos 2,5 millones de jóvenes. Pero no todos eran ni drogadictos, ni asesinos, ni violadores, ni pandilleros, nada. Pero estaban en las condiciones de pobreza en donde se generaban muchas de estas problemáticas. Entonces era muy sencillo que estos se pasaran a un bando o a otro, estando en estas condiciones, por la ausencia de políticas públicas. Uh-huh. Entonces lo que hicimos, le dije, pues vamos a abrir un proyecto, pero en lugar de trabajar con sus problemas, o sea, porque pues, todos los problemas que quieras, todos los tienen,
no entro en detalle con ese asunto. Pues todos los problemas los tienen, pero ¿qué pasa si tú cambias la pregunta y en lugar de decir, oye, ¿cuáles son tus problemas? Les dices, oye, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué te late? O sea, ¿qué podríamos hacer? Entonces ya te dices, yo quiero hacer esto. Entonces te vas introduciendo a sus habilidades, a sus potencialidades, y con sus habilidades en el nivel que tengan, empiezas a trabajar poco a poco en esta, digamos, profesionalización de sus habilidades y de sus potencialidades. Y esta parte intermedia, que diríamos descubrimiento y luego profesionalización, ¿no? Profesionalización, y esta parte intermedia de comunicación, yo le llamaría un lenguaje común. O sea, sí hay riqueza, sí hay pobreza, unos ven una cosa de una forma, otros la ven de otra, pero hay un lenguaje común. Y si encontramos ese lenguaje común que nos permite conocer las cosas de arriba o de abajo con una misma perspectiva, entonces se abre la oportunidad de que estos mundos se puedan mezclar y puedan venir de arriba o puedan salir de abajo y puedan presentarse y puedan tener un éxito o una forma de recuperación de su vida. Y esto no es, ¿cómo te diré? No es una idea pensando en que esto puede ser posible. No, esto existe, esto funciona, esto así es. Bueno, esto ¿cuántos así años se da. tiene Circo Volador? Bueno, el Circo Volador nació en 87 realmente, o sea, estamos hablando ya casi de 40 años, ¿no? Estamos hablando casi de 40 años. Y como espacio físico, pues tenemos ya un lugar que nos lo dieron en 94, estamos cumpliendo 30 años con un espacio localizado, ¿no? Ubicado, que tiene una estación de metro que se conecta. Y de repente cuando me preguntan, me dicen, oye, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en esto? En lugar de contarlo por años, lo cuento por sexenios y digo, tengo 7 presidentes y 14 gobiernos municipales, en donde unos han estado a favor y otros en contra, y unos te caen bien y unos les caes mal, y tienes que ir lidiando con todos y encontrando un mecanismo de comunicación que finalmente ese es el lenguaje común al que yo me refiero. O sea, si tú tienes la capacidad de hacer las cosas bien, de demostrar que lo estás haciendo bien, y siendo sobre todo un programa que surge de un proyecto universitario, pues ¿qué más puedes hacer? O sea, decir, aquí estamos, esta es nuestra realidad, necesitamos estas cosas, pero vamos avanzando, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, en estos 37 años, fortalecer esta relación, digamos, entre proyecto universitario, más jóvenes, y te voy a decir, con los jóvenes originales que trabajamos, deben de tener 50 años ahorita, o sea, ya ni siquiera deben ser abuelos, deben ser padres, ¿no? Y nos ha tocado ver 2 o 3 generaciones de chavos que vienen y traen otras ideas y aparecen otros mecanismos y aparecen otras formas de comunicación y te aparecen las computadoras y las redes y los teléfonos celulares y montones de cosas que te van cambiando el lenguaje. Y no es que tú lo asimiles todo y entonces tengas que entender lo que pasa, no, simplemente abrir los espacios de comunicación y tener un lenguaje común que transmitir. Eso me parece que es una parte central del proyecto. Quisiera aclarar que cuando hablamos de círculo, del circo volador, no estamos hablando nada más de este espacio del cine atrás del Mercado Jamaica, sino de un proyecto que está trabajando en 25 ciudades, según entiendo, y que lo que busca es acceder a los jóvenes y abrirles espacio. Mira, el Circo Volador tiene un espacio físico, que ese es en donde estamos ahí, el que está atrás del Mercado de Jamaica. Pero conceptualmente lo que hemos desarrollado es una metodología de intervención. Y sí, efectivamente, llegamos a estar con presencia en 25 estados de la República, sobre todo en la época de mayor violencia de este país, que fue en los años de 2008, 2010, 2012, cuando la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, o sea, el país se volvió un caos, la presencia de los pandilleros se volvió impresionante.
Y la aparición del crimen organizado para cooptar a los jóvenes fue brutal. O sea, te voy a decir, un chavito de 12, 13 años de edad, dejó la secundaria, ya no quiere estudiar y lo demás, y te aparece un agente del crimen organizado y le dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar este celular, ¿no? No tienes más que pararte de 6 de la mañana a 6 de la tarde en esta esquina y tomarle fotografías a esta casa de toda la gente que entra y toda la gente que sale. Tú nada más vas tomando fotografías y al fin de la semana me regresas el teléfono. Y por entregarme ese teléfono con esa información de las fotografías te voy a pagar 2,000 pesos. Entonces cuando tú dices, a ver, un chavito de 12 años de repente puede ganar 8,000 pesos o 10,000 pesos nada más tomando fotografías, pues obviamente el crimen organizado empieza a jalar a montones de chavos que no son criminales, no son asesinos, no son sicarios. O sea, están tomando fotografías porque pues, les están pagando 2,000 pesos a la semana. Que después se pueden volver sicarios, sí, después se pueden volver criminales, pues sí. Entonces, efectivamente, accionar las cosas que están sucediendo en ese momento para decir, oye, ¿sabes qué? Podemos, si nos juntamos, podemos hacer otras cosas que también son interesantes, más que estar tomando fotografías con el celular. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, eso es lo que hicimos en otras ciudades. En todos lados hay gente buena y hay gente mala, por supuesto. Pero yo creo sinceramente que el sentimiento positivo de los chavos es un sentimiento permanente, se va reproduciendo generación por generación, y en el momento en que tienen un espacio de comunicación, un espacio de intercambio, su visión de la vida cambia. Y es buscar ese espacio de comunicación, ese espacio de intercambio es importante. Y un poco eso es lo que hemos tratado de hacer a través del proyecto Circo Volador. Voy a cambiar un poquito el enfoque. En realidad corresponde a la sociedad organizada abrir esos espacios, garantizarle al joven un lugar en el mundo, un lugar donde pueda desarrollar sus capacidades. Pues sí es la sociedad organizada, pero perdón, no es solamente la sociedad organizada. Fíjate que en este tipo de trabajos, la presencia de la academia a mí me parece fundamental. O sea, te aparece una academia seria, que mide, que saca datos duros, que te dice, este es el tamaño del problema que tienes y esto es lo que tienes que enfrentar. O sea, entonces, frente a esa realidad que te da la academia, empieza la organización colectiva. Pero entonces no es la sociedad organizándose, es el problema que tienes más el apoyo de la sociedad y, por supuesto, la necesidad de gobiernos que permitan que esto, a ver, pues sigan adelante, vamos a ver cómo van, ¿no? Y aprendamos juntos, ¿no? Entonces siempre tiene que ser un equilibrio entre estas fuerzas. Sí, yo a donde quería llegar es a lo siguiente, que como sociedad, por una cosa o por otra, sí, desde hace muchos años no hemos trabajado en las condiciones, en un piso de condiciones de vida digna para la mayoría de las gentes. Inclusive durante muchos años se redujo el salario. Es complicado, sí. Y lo que es el salario social, pues hoy está también medio a la baja, porque se nos han quitado servicios y prestaciones que antes otorgaba el Estado, ¿no? Sin embargo, la tarea ahí permanece y cada vez va a ser más ingente. Las condiciones económicas a futuro no se ven muy halagüeñas. Entonces es probable que tengamos un alza en la violencia. No hablo de la violencia del crimen organizado, sino esta violencia que tú, o no necesariamente hablar siempre de violencia, pero es esta falta de identidad, de cobijo, de pertenencia, de salida de los jóvenes, ¿no? Pues se necesita un espacio de participación, un espacio abierto de participación. Fíjate, por ejemplo, uno de los proyectos que tuvimos, que hicimos con Alejandro Aura, fue poner un libroclub, pues para que ahí están los libros.
Entonces, primero los chavos no leen. Entonces pones un libro club dentro de gente que no lee. Entonces encontramos que los chavos, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, que están estudiando literatura, dije, ¿por qué no vienen un día? Vamos a buscar un buen día en el que puedan venir y platíquenos las obras. Haz de cuenta la Odisea, ¿no? Platícanos qué dice el libro. Le dije, pero no se trata de una lectura del libro ni que leas párrafos. Se trata de que entiendas el lenguaje de la banda y lo transformes en lenguaje banda, ¿no? Entonces decían, ay, pues, entonces de chango andaba aquí en su barco y andaba navegando de un barrio para otro. Y su esposa, no, pues su esposa estaba tejiendo porque lo estaba esperando. Todos los chavos empiezan a escuchar, dicen, ¿todo eso dice el libro? Sí, todo eso. Oye, pues préstame el libro, sí. ¿Y qué necesito? Nada, llévatelo. Oye, pero no, llévatelo. Es más, si te lo quieres quedar, quédatelo. Si tienes un libro en tu casa, tráelo. Si lo quieres regresar, lo que pasa es que es para que la gente aprenda a que este libro club es de todos, es para todos, no hay problemas, ¿no? Pero lo que tenemos que tener es un lenguaje común para entendernos. Entonces, cambiando ese lenguaje y abriendo esa confianza de decir, pues vente, ahí está el libro, llévate el libro y pues es tuyo porque es de todos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esos son sentimientos que sí vale la pena rescatar y creo que siguen presentes en nuestra comunidad. A mí me llamó gratamente y grandemente la atención en la documentación que me enviaste, que todo este proyecto, entre tantas otras cosas que está buscando, es lograr hacer una fábrica de ciudadanía. Porque aquí en LFM Opinión nosotros consideramos que lo que hace falta en México es crear más ciudadanía, porque nunca nos formaron para ser ciudadanos, ¿no? Te dicen, tú cuando cumplas 18 años sacas tu credencial de elector, ya eres ciudadano. Pero en realidad ser ciudadano implica desarrollar ciertas habilidades y tener ciertas capacidades que no son del otro mundo, pero que nadie nos ha enseñado a desarrollarlas o inclusive a identificarlas, porque quizás las tenemos, pero nadie nos ha dicho que eso hay que aplicarlo siendo ciudadano. Tú lo acabas de decir, un lenguaje común, un espacio común donde podamos llegar a acuerdos, a entendimientos, donde podamos deliberar con nuestro mismo lenguaje. A final de cuentas decía Hannah Arendt, ¿no?, que la política es una mesa, un espacio donde se reúnen unas personas alrededor, cada quien está en su lugar y cada quien se distingue, pero el espacio es de todos, el espacio lo compartimos, ¿no? Y creo que eso es circo volador, ahorita que estoy escuchando, ¿no? Pues sí, es eso y algo más que es decidir lo que se puede hacer conjuntamente, colectivamente. Fíjate que tenemos dos áreas nosotros en Circo Volador. Una, digamos, es los talleres, que son estas formas de profesionalización para los chavos, donde buscas las cosas más directas, elementales, como por ejemplo la cartonería. La cartonería pues es muy popular en México, en todos lados se hacen figuras de cartón, y llegas a tener el caso de los alebrijes, que son majestuosos, gigantescos. ¿Tú has visto el festival que pasa por Paseo de la Reforma, sí, del Festival de los Alebrijes, donde vienen muchos alebrijes que ahora se construyen de 3 y 4 metros, cosas? Bueno, todo esto surge de estas formas de participación. O sea, no es porque a alguien se le ocurrió, vamos a hacer un desfile de alebrijes, no, o sea, así no es, o sea, empiezas trabajando poco a poco para que esto camine. Nosotros en varias ocasiones nos ganamos el primer premio y todo lo demás, y uno de nuestros primeros alumnos que tuvimos, el Irving, que está ahí con nosotros, pues es un gran cartonero, o sea, se la maneja, se la sabe, viene y va y lo demás. Y una vez en una exhibición, en una exposición que teníamos, vino la embajada de Polonia
y me dijeron, oye, qué magnífico trabajo, pues es Irving, oye, pues queremos llevarte a Polonia para que nos enseñes a hacer cartonería en Polonia. Entonces, pues había que sacar su pasaporte, sus papeles y lo demás y mandarlo a Polonia a dar clases de cartonería. Pero no solamente fue a Polonia 3, 4 veces, sino que de ahí se fue a Francia y después se fue a Italia y después se fue a Estados Unidos. Y entonces encontró en ese trabajo tan directo, tan chiquito, tan pequeño, que es pegar el papel con engrudo, una forma de vida. Él lo transmite a sus alumnos y él crea estas figuras y ellos participan en estas exhibiciones. Y esas cosas, para mí ese es el lenguaje común. Para mí exactamente ese es el lenguaje común, sin que estés diciendo, estamos hablando del lenguaje común. Todos están participando y hay mucha gente que está participando. La idea sería, ¿cómo podemos sacarle ventaja a este lenguaje que estamos creando colectivamente y que sí está teniendo un impacto en la comunidad? Y estoy hablando de un solo taller. Hay muchos otros que tenemos que también tienen ese mismo sentido, que es una visión de largo plazo. Esto solamente funciona con una visión de largo plazo, esto no funciona sexenalmente, ni por trienios, ni por tendencias de derecha o de izquierda. Ni para la próxima elección. Esto funciona en una visión de largo plazo, en donde hay que apostar por nosotros, antes que por nadie más, ¿no? Claro. Pues Héctor, muchas gracias, ha sido muy interesante, creo que tienes una joya en las manos. Creo que además nosotros como ciudadanos tenemos que voltear a ver estos esfuerzos que hace la gente como Héctor y los propios muchachos, porque a final de cuentas son ellos los que hacen todo el esfuerzo para salir adelante y tú lo único que estás haciendo es darles un cauce, ¿no? Sí. Y un poquito más que un cauce, sabes que normalmente pensamos que las problemáticas, los problemas se resuelven con políticas públicas, ¿no? Entonces, la política pública para esto, para la atención, para el otro. Y una ley. Y una ley, ¿no? Y entonces ya con eso camina. Ya le hicimos. Así no es, así no funciona. Se necesita este paso intermedio de ciudadanización de los conceptos. Y esto sí sale de la participación de los jóvenes. Y yo insisto, que sigan teniendo un registro académico del asunto, o sea, sí que lo hagan, pero que puedas, como en este caso, mostrarlo y decir, mira, aquí están estos libros, están estos trabajos, está demostrado y tiene un impacto real en la comunidad. Entonces, si esto tiene un impacto real en la comunidad, si tienes el peso para decir que vale la pena, es magnífico, para que toda la gente pueda crear este lenguaje común y nos acerque a los de arriba con los de abajo, a los de abajo con los de arriba, y encontremos que esas cosas que se pueden crear tienen un sentido para todos, porque todos finalmente estamos queriendo decir, somos México, estamos unidos y tenemos un futuro. Pues muchas gracias, Héctor. Interesantísimo y muchas felicidades. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en LFM Opinión. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.